La Embajada de Marruecos en España todavía no ha retirado de su página web el peculiar mapa donde incluye a Ceuta y Melilla como territorios marroquíes. También incluye el Sáhara. Y por si quedara alguna duda, la Embajada de Marruecos en España escribe en su página web que sus países vecinos son Mauritania al sur y Argelia al este. No menciona en ningún momento las fronteras terrestres con España en Ceuta y Melilla. El presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha pedido al gobierno de España una protesta formal por la inclusión de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla en ese mapa como parte del territorio de Marruecos. Carlos Echevarría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hace unos días, el alto representante de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, reafirmaba la españolidad y decía que los territorios de Ceuta y Melilla son frontera. Las instituciones de la Unión Europea lo han dejado claro públicamente en varias ocasiones, pero parece que Marruecos sigue con sus pretensiones anexionistas. ¿Por qué cree que quedan impunes este tipo de acciones de nuestro país vecino magrebí? Bueno, pues porque Marruecos está muy seguro de sí mismo, es recalcitrante en sus exigencias y de hecho deberíamos también de ampliar la información, es decir, aparte de las ciudades autónomas, pues también exige lo que ellos llaman la devolución, que no sería porque nunca fue marroquí, de los peñones de Vélez de la Gomera y de Alhucemas y de las Islas Chafarinas. Marruecos asume que sufre un déficit territorial desde que nació la independencia y ese es motivo permanente para provocar crisis con sus vecinos. No olvidemos el caso español, pero también el caso argelino e históricamente el mauritano, aparte, por supuesto, del conflicto del Sáhara Occidental. En este contexto, ¿qué cree que deberían hacer los gobiernos locales de Ceuta y Melilla para frenar ese discurso anexionista de Marruecos? ¿Tienen voz a nivel nacional e internacional? Sí, tienen voz. De hecho, tenemos voz todos y hay que estar continuamente devolviendo la pelota, por así decirlo. Pero tampoco hay que esperar a que se produzcan la emergencia de noticias como estas. Lo que hay que hacer es consolidar esos territorios día a día, hacerlos viables, sólidos, atractivos y mientras tanto Marruecos seguirá exigiendo lo que ellos llaman la devolución. Eso seguirá siendo indudablemente un acto inamistoso porque lo es, pero no nos debilitará de cara al presente y al futuro, por lo que le digo, porque lo que tenemos que tener claro es que hay que consolidar esos territorios y en ningún momento esa reivindicación permanente marroquí debería de plantear crisis o dudas a los españoles de esas tierras sobre su futuro. ¿Y cómo se consolidan esos territorios? ¿Cómo se garantiza esa seguridad? Pues con mucha inversión, con mucha presencia y con mucha visibilidad. Son poco visibles y diré más, son difícilmente accesibles. Eso desde el Observatorio de Ceuta y Melilla estamos continuamente recordándolo y se refleja en algunos de nuestros informes. Es complicado el desplazarse a Ceuta y a Melilla, es caro, es incómodo y eso no debería de ser así. El papel, evidentemente, para cambiar las cosas está ante todo y sobre todo en manos del Estado. El Estado es el que tiene la herramienta logística, financiera, fiscal, para que haya un flujo permanente entre la península y esos territorios. Es verdad que los Peñones y las Islas Chafarinas son territorio militar, pero también es verdad que son territorio español y territorio comunitario. De hecho, uno de nuestros informes, el que se dedicó a la dimensión europea de los territorios españoles en el norte de África, pues se insistió y mucho no solo en la pertenencia a la Unión Europea de las Chafarinas y de los Peñones,
sino también a la aplicación del derecho comunitario en esos territorios. Por tanto, visibilidad, permanencia en todo momento en los medios y en las mentes, y afianzar y solidificar ese vínculo. Decimos que Marruecos sigue con esas reivindicaciones territoriales sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, y no sé si puede llegar a potenciar intervenciones agresivas como las que ya ha llevado a cabo en la esfera, por ejemplo, de la presión económica, migratoria o diplomática. Sí, en otro informe del observatorio analizamos las estrategias híbridas de Marruecos hacia los territorios españoles, y como muy bien ha dicho usted, pues hay una dimensión demográfica, una dimensión migratoria irregular, cuya mayor visibilidad se produjo en mayo de 2021, pero también después en las vallas de Melilla, y hay una presión permanente para incluso utilizar términos que son incorrectos, porque cuando Marruecos habla de enclaves, cuando habla de ciudades ocupadas, cuando habla de presidios, está utilizando términos que son inapropiados y que a la vez transmiten a las personas que no conocen este tema una idea equivocada y una idea, digamos, que también insana de esos territorios. Hablar de presidios, hablar de enclaves, hablar de ciudades ocupadas, inmediatamente a muchos les puede provocar preocupación, y obviamente es una estrategia marroquí que hay que contrarrestar, porque es una más de sus estrategias inamistosas contra España. Y frente a esa narrativa, hablamos de la importancia del lenguaje, cómo utilizan palabras como presidio, enclaves, ciudades ocupadas, que lo hemos visto en varias ocasiones. Frente a esa narrativa, ¿qué puede hacer la Unión Europea y en este caso España para frenar ese discurso? Podemos no llegar a entender por qué quedan impunes esas declaraciones. Bueno, hay que hacer una labor permanente en el marco de lo que le respondía a la pregunta anterior, ¿no? Es decir, si hay un compromiso firme, si hay una visibilidad permanente, si hay una proyección tanto española como comunitaria en las ciudades y en los demás territorios, pues Marruecos podrá y a buen seguro seguirá haciendo su publicidad, su propaganda, pero cada vez será más inútil. El problema es que pueda generar, y Marruecos juega eso permanentemente, pueda generar dudas en momentos de confusión política, en momentos en los que hay otras cuestiones sobre la mesa, o incluso en unas relaciones que de por sí son complicadas, como son las hispano-marroquíes, pues presentar los territorios españoles en el norte de África como, digamos, que un capítulo de importancia menor en relación con los grandes negocios, las grandes inversiones que se pueden obtener, ¿no? Es ahí donde tenemos que trabajar, en un contexto que no es propicio, pero en el que tenemos que tener muy claro, tanto las autoridades españolas, y no olvidemos que ahora mismo ejercemos la presidencia en la Unión Europea, como las autoridades comunitarias, el Consejo, la Comisión, el Parlamento Europeo. Hablaba de esa presidencia de España en la Unión Europea. ¿Qué papel juega en este sentido España con respecto a las relaciones que podamos tener con Marruecos de cara al futuro? Bueno, pues estamos ejerciendo la presidencia en un momento complicado. La verdad es que los momentos son casi siempre complicados. No olvidemos que expiró el acuerdo pesquero, que los protocolos financieros y los acuerdos comerciales están aplicándose, pero con un telón de fondo complejo como es el de la ocupación por parte de Marruecos del territorio del Sáhara Occidental, y también con un telón de fondo que Marruecos utiliza con mucha habilidad en su beneficio, que es el de la tensión más amplia que actualmente se vive entre Occidente y Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania y el reposicionamiento de algunos países. Por tanto, es un momento particularmente delicado, porque la guerra de Ucrania, por un lado, es un motivo de distracción, y ahí las relaciones hispano-marroquíes o euro-marroquíes no son tan importantes.
e incluso un conflicto no resuelto como es el del Sáhara Occidental, pues queda en buena medida eclipsado, ¿no?, por ese telón de fondo de una tensión estratégica mayor. Así que la presidencia se está realizando en ese momento, también con un cambio político en España, con un proceso, quiero decir, electoral, etcétera. Pero lo que debemos de tener muy presente es lo que por otro lado se le acaba de recordar a Marruecos con claridad, que la frontera exterior de la Unión Europea está en las fronteras de Ceuta y de Melilla, que Ceuta y Melilla y los demás territorios, yo siempre lo quiero incluir para que nadie los olvide, son también territorio comunitario, y las maniobras y las herramientas híbridas de Marruecos no van a conseguir ninguno de sus objetivos frente a esa claridad de ideas que es importante que la tengamos y la mantengamos tanto de España como de la Unión Europea. Dentro de las herramientas híbridas que menciona, no se nos puede olvidar que Marruecos se encuentra ahora en un proceso de rearme. ¿Tiene España las capacidades disuasorias adecuadas para enfrentarse a una guerra con Marruecos? España tiene que mantener su capacidad de disuasión en todo momento de forma creíble. Y como dice usted muy bien, hay una carrera de armamentos que afecta tanto a Marruecos como a Argelia, en una dimensión de tensión entre esos dos vecinos magrebíes, pero también de una tensión clara, que es de la que estamos hablando, entre Marruecos y España, cuando Marruecos juega con esas estrategias en momentos concretos, lo hace además con digamos que de forma grave, como fue el envío de 12.000 personas irregulares a Ceuta. Entonces España tiene que tener evidentemente una capacidad de disuasión creíble, un escenario cada vez más complejo y más plagado de desafíos para nuestra defensa nacional. Al final, Estados Unidos se ha consolidado como el gran proveedor militar de Marruecos. ¿Debería preocuparle a España que Marruecos haya comprado este año 18 lanzamisiles HIMARS a Estados Unidos? Es, recordamos, el sistema de artillería aérea motorizada que ha ganado reputación en la guerra de Ucrania. Sí, es verdad que Marruecos ha renovado sus arsenales, tanto gracias a sus buenas relaciones con Estados Unidos como a las también muy buenas relaciones que está desarrollando con Israel. Y efectivamente eso coloca a las Fuerzas Armadas Reales en una dimensión en la que constituyen un desafío para la seguridad nacional y la defensa nacional de España, en términos de capacidades y en términos de mantener, digamos, que esa disuasión de la que hablábamos antes. Por tanto, en un momento en el que Marruecos se ha convertido en un actor tan proactivo, tan desafiante en relación con España, también en relación con Argelia, jugando esas bazas que las juega con mucha habilidad, hay que reconocerlo, tanto con Estados Unidos como con Israel, y se mueve con comodidad a la vez más visible en el continente africano, y además sin sacrificar en ningún momento relaciones que también tiene con Rusia y con China, pues efectivamente España tiene que estar muy atenta a estos movimientos, no solo el Estado, sino también la ciudadanía. La ciudadanía debe ser consciente que esta vecindad, que tradicionalmente ha sido compleja, por calificarla de alguna forma, es una vecindad cada vez más desafiante de cara a los próximos años. Una vecindad desafiante y no sé si se puede considerar un socio fiable. Realmente, cuando se aluden a términos como la nueva relación, plagados de epítetos positivos, y esto es algo que hemos vivido en los últimos meses, y vemos lo que estamos analizando ahora mismo, es decir, una continuidad en la reivindicación territorial, sin ningún pudor, sin ningún control, pues nos deberíamos de preguntar efectivamente por el contenido real de esas relaciones. No son unas relaciones de vecindad normales y Marruecos no se comporta como un buen vecino. Eso es algo más que evidente. De hecho, estas maniobras y estas herramientas híbridas constituyen iniciativas inamistosas.
bueno hacérselo saber, es bueno denunciarlo y es bueno que tanto España como Estado, como la Unión Europea, como el mundo al que pertenecemos y al que también le afectan estas estrategias, pues tenga siempre una actitud diligente y no se limiten, por supuesto, a responder, sino también a gestionar en una estrategia más amplia unas relaciones que sean más equilibradas, más saludables y menos sometidas a estas malas artes diplomáticas que consecuencia sufrimos. Y con todas estas estrategias híbridas que está mencionando, ¿por qué cree que el gobierno de España insiste en sus discursos en que actualmente entre España y Marruecos hay buenas relaciones diplomáticas, buenas relaciones internacionales? Pues es una pregunta que yo no respondo con facilidad, ¿no? Porque todo evidencia que deberían de utilizarse términos más moderados a la hora de calificar esas relaciones, como se las califica de magníficas y se elogia al vecino. Debería tener la política exterior española una presentación, un planteamiento más exigente, más riguroso. ¿Por qué? Bueno, pues porque se transmite a la ciudadanía una cierta confusión, porque la ciudadanía recibe los mensajes que recibe cuando escucha noticias como las que estamos analizando y luego a continuación pues escucha a nuestras autoridades hablar de unas relaciones excelentes y se producen dudas y sobre todo se genera confusión, y la confusión es lo peor que puede existir en un marco de relación bilateral tan plagado de desafíos presentes y futuros como es la relación bilateral entre España y Marruecos. Claro, en ese contexto, nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha ido de vacaciones a Marruecos. ¿Qué representan estas vacaciones? ¿Son más que unas vacaciones en Marruecos? Bueno, es una iniciativa personal, como se ha indicado en la presentación oficial de este hecho, pero no deja de ser efectivamente cuando menos sorprendente, ¿verdad? Que en momentos tan delicados como son y van a seguir siendo los que definen las relaciones entre España y Marruecos, pues elija precisamente ese destino. Pero poco más puedo decir que lo que he dicho. Antes ha mencionado también ese suceso de 2021 cuando entraron más de 12.000 personas a través de la frontera. Eso pasó en 2021. Ahora parece que Marruecos está derivando los flujos migratorios hacia Canarias y en Ceuta y Melilla parece que hay menos afluencia migratoria. ¿A qué cree que se debe este cambio de dirección? Bueno, aquí hay una doble dimensión en esta cuestión que es importante que los oyentes las entiendan ambas. Por un lado, está claro que Marruecos, que históricamente lo ha hecho y probablemente lo va a seguir haciendo, ha utilizado la herramienta migratoria como instrumento de presión en relación con sus vecinos, ante todo y sobre todo con España, en la misma línea que lo han hecho otros países o lo hacen otros países como son Turquía o Bielorrusia. Las ha utilizado y las ha dejado de utilizar cuando ha convenido. Es decir, que en esta práctica se pone en evidencia, ¿verdad? Marruecos, porque suele aludir a su incapacidad para controlar, a la imposibilidad de reforzar unas fronteras tan amplias, a la necesidad de que la España y la Unión Europea den más ayudas para una labor que consideran ingente, pero comprobamos que cuando se quiere se es capaz de aplicar ese control, ¿no? Sobre todo en la dimensión del estrecho, de las vallas de Ceuta y de Melilla, y el Atlántico Oriental es más complejo, que no solo es Marruecos, sino que también ahí tenemos que pensar en otros países de la África Occidental, pero en buena medida es Marruecos,
y las costas del Sáhara Occidental, que Marruecos considera propias, pero que no son, porque es un territorio neutral. Entonces tenemos esa realidad. Y hay una actitud de colaboración, al menos en una parte de la geografía, pero por otro lado hay la evidencia muy clara, que debemos denunciar, si me permite, que pone a Marruecos frente al espejo. Es decir, que en otras ocasiones no solo no ha aplicado ese control, que por otro lado es una obligación de un Estado en proteger sus fronteras, pero también evitar que a través de sus fronteras se generen situaciones de crisis en países vecinos, ¿no? Esas son normas de derecho internacional importantes. Por tanto, esa doble dimensión es bueno que no la perdamos de vista. Estamos hablando hoy por hoy con el profesor Carlos Echeverría, que también es el director del Observatorio de Ceuta y Melilla. Entre los objetivos tienen identificar y ofrecer respuestas a desafíos en Ceuta y Melilla. Carlos Echeverría, para ir terminando la entrevista, ¿a qué desafíos deberíamos prestar atención de cara al futuro para hacer frente en estos territorios de Ceuta y Melilla? Pues los desafíos cotidianos. Es decir, la vida de los ceutíes y de los melillenses tiene que ir a mejor, en lo político, en lo económico, en lo social. Y mientras ese objetivo, que obviamente es manifiestamente mejorable, porque a pesar de que después de aquella invasión de mayo de 2021 se aprobaron unos planes estratégicos por parte del gobierno que se están implementando, pero a pesar de esos planes estratégicos queda mucho por hacer. Hay que trabajar mucho más en la dimensión logística, en la dimensión fiscal y anclar mucho mejor esos territorios al resto del Estado, al resto de España y a la Unión Europea. Ese es el desafío para las próximas semanas, los próximos meses y los próximos años. Y ello en un contexto que seguirá estando definido por esa machacona reivindicación, que es un acto de conflicto amistoso permanente por parte de Marruecos, pero que tenemos que ser capaces como españoles y como europeos de eclipsarlo con los hechos. Es decir, a mayor consolidación de la vida cotidiana y del futuro de Ceuta, Melilla, de los Cañanes y de las Tejarinas, menos capacidad marroquí de alterar esa situación. Y en este contexto, ¿la ciudadanía qué puede hacer? ¿Solo estar pendiente de lo que hacen las instituciones o también juega un papel en este sentido? La ciudadanía juega indudablemente un papel porque afortunadamente vivimos en un Estado democrático. Y de hecho, una de las dimensiones importantes de los territorios españoles en el norte de África es que son territorios españoles, territorios comunitarios, donde lo primero que se encuentra uno, quien vive allí o quien visita esos territorios, es un marco de libertades. Esas libertades hay que garantizarlas, hay que engrasarlas bien para que estén aseguradas y para que sigan marcando la vida cotidiana. Y los ciudadanos, cuando hablamos con tal término que es muy generoso, es decir, no solo habitantes sino los ciudadanos de estas ciudades autónomas, tienen que ejercer, si usted me permite, pues con aún mayor entrega ese compromiso con esas libertades que se disfrutan y que se deberían de seguir disfrutando en esas ciudades. La convivencia, el último informe que presentó el observatorio precisamente lo que ofrecía era un mensaje al resto de España y a la Unión Europea de que tenemos un escenario de convivencia, de interculturalidad, en momentos en los que en otras dimensiones del mundo comunitario, pensemos en Francia antes del verano, pues estaban en dicho, ¿verdad?, con aquellos disturbios y esos problemas que se vivieron en las calles de muchas ciudades francesas. Eso es un privilegio, es
Ceuta y Melilla puedan presentarse como escenarios, como laboratorios españoles y comunitarios de convivencia entre distintas culturas. Todo eso es lo que tenemos que asegurar día a día frente a estrategias híbridas que lo que pretenden y pretenderán es alterar. Pues frente a esas estrategias híbridas nos quedamos con esa convivencia y la multiculturalidad. Carlos Echeverría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla, muchísimas gracias por arrojar luz en este contexto que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a su disposición desde el Observatorio de Ceuta y Melilla. 12:58. Hoy por hoy, Cadena SER.